La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ha sido promulgada y publicada en el Boletín Oficial Nacional por la Presidencia de la Nación, con lo cual esta ley se encuentra vigente. Desde el derecho administrativo y el derecho público ya en general, nos proponemos realizar un análisis de cuál es el impacto de esta ley en nuestras áreas de estudio. La ley técnicamente es una ley de delegación de facultades en las materias que expresamente prevé esa ley en base a lo que allí se fija, una delegación en el Poder Ejecutivo de competencias o facultades legislativas, conforme el artículo 76. Y también es una ley de emergencia, porque habilita la emergencia económica, la emergencia administrativa, la emergencia financiera y la emergencia energética. Nos podemos preguntar si esta ley es constitucional o no, es decir, si pasa el tamiz de las reglas constitucionales, de la razonabilidad y de la proporcionalidad. Previo a responder esta pregunta, creemos metodológicamente más interesante analizar el contenido de la ley, para luego generar el juicio crítico sobre la compatibilidad constitucional o no de esta ley. Por eso nos vamos a dedicar ahora a ver las proyecciones de esta ley en el procedimiento administrativo como primer paso de nuestro análisis. En el título 2 de la ley expresamente se habilita a la reforma del Estado, a las privatizaciones que están allí indicadas con sus metodologías y demás que ya vamos a ver oportunamente, y se introduce una reforma de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la Ley 19.549. Sobre los dos primeros aspectos, tanto la reforma como las privatizaciones, ya vamos a volver en una posterior entrega. Sí me interesa destacar, como algo importante, la incorporación del alcance de esta ley a las actividades materialmente desplegadas, así lo dice expresamente la ley, en los otros poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y especialmente el Ministerio Público Nacional, tomando alguna doctrina que indicaba esta suerte de cuarto poder del Ministerio Público Nacional. Se le va a aplicar en la actividad materialmente administrativa de este ministerio también esta ley de procedimientos administrativos. Luego veremos con más detalles, veremos las privatizaciones que se disponen, las metodologías de esas privatizaciones, con qué alcance, y ahora nos interesa puntualmente ingresar en el procedimiento administrativo, es decir, el impacto de esta ley dentro de la ley 19.549 a nivel del ámbito nacional del Estado Nacional. De eso nos vamos a ocupar ahora. La ley incorpora el artículo 1 bis en la ley 19.549. Esta incorporación que hace la ley de bases es muy importante y proyecta diversas consecuencias en toda la actividad de la administración pública a nivel nacional. Y divide, es notable porque habla de principios fundamentales y los enuncia, que después los vamos a ver detalladamente, y sin perjuicio de estos principios fundamentales luego agrega, y se regirá por los siguientes principios los procedimientos administrativos, es decir, arma una suerte de doble categoría, principios fundamentales y otros principios. Esta distinción del legislador tiene sus consecuencias, la debemos analizar bien en detalle llegado el momento. Dentro de los principios fundamentales ubica novedosamente al principio de la tutela administrativa efectiva. Novedosamente digo porque lo incorpora expresamente esta construcción que a nuestro criterio proviene evolutivamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del trabajo que viene haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos vamos a detener en este primer principio. El artículo 1 bis incorpora expresamente a la tutela administrativa efectiva como principio fundamental y lo desagrega en derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir pruebas, a una decisión fundada y a un plazo razonable. Esto hay que conectarlo con el artículo 7, inciso D, que incorpora la ley expresamente a la tutela administrativa efectiva como procedimiento previo que debe ser respetado cuando se están afectando derechos e intereses jurídicamente protegido, lo cual nulifica el acto administrativo
en caso de que no sea respetada la tutela administrativa efectiva como parte del procedimiento administrativo previo a la toma de la decisión. En concreto, ¿en qué consiste la tutela administrativa efectiva? Bueno, el concepto y sus alcances viene dada por la jurisprudencia evolutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En distintos precedentes, la Corte ha explicado que las garantías judiciales del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica sirven o deben ser aplicadas, deben ser exigidas a espacios no judiciales también. Es decir, mientras que estemos ante una autoridad estatal que determina derechos y obligaciones, es exigible a esa autoridad el respeto de las garantías comprendidas en el artículo 8, ahora denominada también tutela administrativa efectiva. Este concepto o estas reglas ha sido también incorporada por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país y que tiene efectos directos en los alcances interpretativos de esta garantía de tutela administrativa efectiva incorporada ahora obligatoriamente en la Ley de Procedimientos Administrativos.